El día que maté al general no fue por odio ciego, sino por el peso de una promesa rota que me ahogaba desde la infancia. Lo vi caer, con esa medalla reluciente en el pecho, y por un instante, juré que oí el llanto de una niña de 5 años en el eco de su último aliento. Pero lo peor no fue el disparo, fue darme cuenta de que, al apretar el gatillo, me convertí en el monstruo que él siempre había sido. Me llamo Elena Vargas, y mi vida empezó en las sombras de un orfanato en las afueras de Sevilla, donde el sol andaluz se filtraba a través de rejas oxidadas como una promesa falsa de libertad. Tenía 6 años cuando llegué allí, abandonada en la puerta como un paquete no deseado, con una nota garabateada que decía solo cuídenla. No recuerdo a mi madre, ni el rostro de quien me dejó, solo el olor a pan rancio y el eco de llantos ajenos que se mezclaban con el mío en las noches frías. El orfanato de Santa María era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones compartidas, regentado por monjas de rostros endurecidos por la rutina y la fe cansada. Allí, entre rezos obligatorios y tareas interminables, conocí a Lucía. Lucía era 1 año menor que yo, pero parecía llevar el peso de décadas en sus ojos oscuros, como pozos de tinta donde se ahogaban los secretos. Llegó 1 mes después que yo, envuelta en una manta raída, con el pelo revuelto y una tos que la sacudía como un vendaval. La monja superiora, Sor Carmen, nos presentó en el comedor. Elena, esta es Lucía. Cuídala como a una hermana. Y así fue. Desde ese primer día, nos convertimos en inseparables, 2 almas perdidas que se aferraban la una a la otra en medio del caos. Compartíamos la litera superior, susurrando historias inventadas hasta que el sueño nos vencía, y robábamos momentos en el patio para jugar a ser princesas de un reino imaginario donde nadie nos abandonaba. Los años en el orfanato fueron una lección brutal en supervivencia. Aprendí a coser uniformes para ganar unas pesetas extras, a mendigar sonrisas de las visitas dominicales que venían a elegir niños como si fuéramos cachorros en una vitrina. Lucía, en cambio, era la soñadora, dibujaba castillos en las paredes con tiza robada y juraba que un día encontraríamos a nuestras familias. Mi padre es un héroe, me decía con esa voz temblorosa que intentaba sonar firme. Está en alguna guerra lejana, luchando por España. Vendrá por mí. Yo asentía, aunque en el fondo sabía que era un cuento para no romperse. Su madre había muerto en el parto, según las monjas, y de su padre solo quedaba una foto borrosa, un hombre de uniforme militar, con bigote recortado y mirada altiva, que Sor Carmen guardaba en un cajón como un secreto pecaminoso. A los 12 años, el mundo se nos abrió de golpe. Una familia adinerada de Córdoba adoptó a un grupo de niños, pero Lucía y yo nos negamos a separarnos. O juntas o nada, exigimos ante Sor Carmen, que cedió con un suspiro resignado. En su lugar, nos enviaron a un programa de formación laboral en Sevilla, clases de costura y cocina para prepararnos para la vida honesta. Fue allí, en una fábrica textil polvorienta junto al Guadalquivir, donde empezamos a tejer nuestro futuro. Yo me convertí en una costurera hábil, con dedos que volaban sobre la máquina como pájaros asustados. Mientras Lucía descubrió su talento para la contabilidad, contando monedas con una precisión que rayaba en la obsesión. Ahorrábamos cada céntimo, soñando con un piso propio en Triana, el barrio flamenco donde la vida latía al ritmo de guitarras y tacones. Pero la vida, esa cruel narradora, tenía otros planes. A los 18, Lucía recibió una carta. La vimos llegar por correo certificado, con el sello del Ministerio de Defensa. Sus manos temblaban al abrirla, y yo, sentada a su lado en nuestra habitación alquilada en un cuchitril con paredes descascarilladas y un colchón que crujía como huesos viejos, le apreté la rodilla para infundirle valor. «Es de él», murmuró.
con los ojos brillando como si hubiera visto un milagro. El general Francisco Morales, su padre, había reaparecido. No era un héroe de guerra lejana, sino un alto mando del ejército español, estacionado en Madrid tras décadas de servicio en ultramar. La carta era breve, formal, lamentaba su ausencia, culpaba a circunstancias inevitables, y proponía un encuentro. Venid las dos, decía al final. He oído de tu amistad con Elena. Sois como hijas para mí. El viaje a Madrid fue un torbellino de emociones. Subimos al tren nocturno con el corazón en un puño, envueltas en nuestros mejores vestidos, el mío negro, austero, el de Lucía rojo, como una bandera de esperanza. La capital nos golpeó con su ajetreo, avenidas anchas, tranvías zumbando, y el aroma a churros fritos que se colaba por las ventanillas. El general nos esperaba en su apartamento en el barrio de Salamanca, un palacio de mármol y cristal que olía a tabaco caro y cuero pulido. Era alto, erguido como un roble, con el pelo plateado y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de alguna escaramuza en el Sahara. Hijas mías, nos dijo al abrir la puerta, con una voz que retumbaba como un cañón lejano. Abrazó a Lucía primero, con una ternura que me erizó la piel, y luego a mí, como si yo fuera parte del paquete. Aquella noche cenamos en su mesa de caoba, con platos de jamón ibérico y vino de Rioja que valían más que nuestro salario mensual. Habló de su vida, viudo prematuro, carrera ascendente en el ejército, misiones secretas que lo alejaron de todo. Tu madre, Lucía, era un ángel, confesó, con los ojos empañados. Murió dándote la vida, y yo. Yo no pude soportarlo. Me fui a la guerra para olvidar. No mencionó por qué tardó 18 años en volver, ni por qué el orfanato nunca recibió ni una peseta de manutención. Pero Lucía no preguntaba, absorbía sus palabras como una esponja. Y yo, sentada en silencio, sentía una punzada de envidia que me avergonzaba. Por primera vez, tenía una familia. O eso creí. Los meses siguientes fueron un sueño borroso. El general nos instaló en un piso contiguo al suyo. Pagó cursos en la universidad para Lucía al derecho, por supuesto, para honrar la tradición familiar, y me consiguió un puesto en una sastrería de lujo, cosiendo uniformes militares. Eres parte de esto ahora, Elena, me dijo una noche, con su mano pesada sobre mi hombro. Lucía te necesita. Y yo también. Empecé a creerlo. Paseábamos por el Retiro, los tres juntos, como una familia de postal. Él contaba anécdotas de batallas. Ella reía con esa carcajada cristalina que iluminaba las tardes grises de Madrid. Y yo. Yo tejía los hilos invisibles que nos unían, ignorando las grietas que empezaban a aparecer. Pero las grietas siempre se ensanchan. Una tarde, mientras cosía en la sastrería, recibí una llamada de Lucía. Su voz era un hilo roto. Elena, ven rápido. Ha pasado algo. Corrí a través de las calles atestadas, el corazón martilleándome como un tambor de guerra. Al llegar al piso, la encontré hecha un ovillo en el sofá, con una carpeta de documentos esparcida por el suelo. Es mi acta de nacimiento, sollozó. No soy su hija biológica. Me adoptó de forma irregular en el orfanato. Mi madre. No era quien él decía. El general había falsificado papeles para reclamarla. Pero ahora, con la reconciliación, los secretos salían a flote. Él entró en ese momento, pálido como un fantasma, y nos miró con ojos de perro apaleado. Lo hice por amor, murmuró. Por protegerte de la vergüenza. Aquella revelación fue el primer corte. Lucía lo perdonó, como siempre perdonaba, pero yo vi la verdad. Él no era un padre arrepentido, sino un hombre que coleccionaba trofeos, y ella era el último de su lista. Empecé a vigilarlo, a notar las llamadas a medianoche,
Las visitas de oficiales con carpetas marcadas confidencial. Una noche, mientras él dormía, rebusqué en su estudio y encontré cartas, no de amor a la madre de Lucía, sino de chantaje a un superior. Pruebas de corrupción en contratos militares. El general Morales no era un héroe, era un lobo en piel de cordero, y su familia era solo una fachada para redimirse ante la sociedad que lo aplaudía. La traición real llegó 6 meses después. Lucía estaba embarazada de un novio fugaz, un estudiante de arte que desapareció al saberlo. Pánico en sus ojos, pero esperanza en su voz, lo diré al general. Él nos ayudará. Yo la advertí, no lo hagas. No es de fiar. Pero ella insistió, ciega por la gratitud. Esa noche, la oí gritar desde su estudio. Entré y la vi desplomada, con un frasco de pastillas en la mano. Me dijo que era lo mejor, gimoteó. Que un escándalo arruinaría su carrera, y la mía. Que el niño no encajaba en su mundo perfecto. El general estaba a su lado, impasible, ofreciéndole un vaso de agua. Es por tu bien, hija. Elena lo entiende. No lo entendía. La llevé al hospital, donde le salvaron la vida y el embarazo. Pero algo se rompió en Lucía esa noche. Y en mí nació el odio, un fuego lento que lamía mis venas, exigiendo justicia. Juré en silencio, mientras la velaba en la cama del hospital, que él pagaría. No por mí, sino por ella. Por la niña del orfanato que aún vivía dentro de nosotras dos. Los días siguientes fueron un baile precario sobre el filo de una navaja. Lucía se recuperó físicamente, pero su espíritu se había agrietado como una vasija de barro expuesta al sol implacable de Castilla. Regresamos al piso, pero el aire estaba envenenado, miradas evasivas, silencios que pesaban como plomo, y el general actuando como si nada hubiera pasado, con sus cenas ostentosas y sus palmadas en la espalda que ahora me revolvían el estómago. Todo está bien, ¿verdad, chicas? Preguntaba con esa sonrisa de propaganda militar, mientras servía el vino. Lucía asentía, forzando una curva en los labios, pero yo veía las ojeras, el temblor en sus manos cuando tocaba su vientre incipiente. El bebé era su salvavidas, un recordatorio de que la vida persistía a pesar de todo. Decidí actuar en las sombras, como un topo en tierra fértil. Durante las mañanas, mientras cosía en la sastrería, contacté a un viejo conocido del orfanato, Tomás, un chico que había sido adoptado por una familia de abogados en Barcelona. Ahora era investigador privado, especializado en asuntos delicados. Le envié las copias de las cartas que había robado del estudio del general escaneadas en secreto con una máquina prestada. Necesito todo sobre Francisco Morales. Le escribí en un email cifrado. Corrupción, infidelidades, lo que sea que lo hunda. Tomás respondió rápido, esto huele a dinamita. Elena. ¿Estás segura? Lo estaba. Más que nunca. Mientras tanto, la vida cotidiana se convertía en un campo minado. El general, percibiendo la tensión, redobló sus esfuerzos por unirnos. Nos llevó a su finca en Toledo, un vasto terreno de olivos centenarios y viñedos que olían a tierra fértil y promesas rotas. Allí, bajo el cielo azul sin nubes, organizó una barbacoa con sus colegas del ejército, coroneles de barrigas prominentes, esposas enjolladas que charlaban de cotilleos madrileños, y niños corriendo como flechas. Lucía, con su vestido holgado para disimular el embarazo, sonreía ante los halagos. ¡Qué futura madre tan radiante! Pero yo veía cómo evitaba la mirada de su padre, cómo sus dedos se crispaban al aceptar un vaso de zumo. Esa noche, en la habitación de invitados que compartíamos, Lucía se derrumbó. No puedo seguir fingiendo. Elena, susurró en la oscuridad, con la luna filtrándose por las persianas como un cuchillo plateado. Me obligó a abortar.
Me dijo que si no lo hacía, me echaría a la calle, que arruinaría mi carrera antes de empezarla. ¿Y si el bebé sale defectuoso? ¿Y si soy como mi madre, incapaz de criar? Sus palabras me atravesaron como balas. La abracé, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra el mío, y juré en voz baja: no estás sola. Nunca más. Yo me encargaré de él. Ella sollozó en mi hombro, y en ese momento, nuestro lazo del orfanato se tensó hasta convertirse en acero forjado. Tomás me envió el primer informe una semana después, en un USB escondido en un paquete de hilo de coser. Lo leí en el baño de la sastrería, con el agua corriendo para ahogar cualquier ruido. El general no era solo un mentiroso, era un depredador. En los 80, durante su juventud en el Sáhara español, había sido implicado en un escándalo de abusos a locales mujeres indígenas reclutadas como ayudantes que terminaban descartadas. Una de ellas, Aisha, una bereber de ojos fieros, dio a luz a una niña en el orfanato de Sevilla tras ser repatriada y abandonada. La niña era Lucía. No hija biológica, sino fruto de una violación encubierta como relación consentida. El general la reclamó años después para limpiar su imagen, falsificando documentos con la ayuda de contactos en el ministerio. Pero había más: desvíos de fondos en contratos de armamento, sobornos a políticos para ascensos, y una red de prostitución que usaba como moneda de cambio en fiestas militares. El odio se convirtió en un plan. Empecé a documentar todo: fotos de las visitas nocturnas de sus amigos, grabaciones de conversaciones donde alardeaba de su familia perfecta. Lucía, ajena a mi venganza subterránea, se sumergió en sus estudios, el vientre creciendo como una promesa de redención. Pero el general no cejaba. Una mañana, la encontré en la cocina, pálida, con un cheque en la mano. 15.000 euros, dijo él, con voz paternal. Para que empieces bien. Pero el niño. Piénsalo. No es momento para errores. Ella lo miró, y por primera vez, vi fuego en sus ojos. Es mi error, y lo asumiré. Él se rió, una risa hueca que resonó en las paredes. Eres terca como tu madre. Pero recuerda, yo te saqué de la nada. Esa confrontación fue el detonante. Esa noche, mientras él asistía a una gala en el Palacio Real, allané su estudio de nuevo. Encontré un cajón secreto, fotos amarillentas de Aisha, con una inscripción en árabe que traduje con ayuda de un diccionario online: justicia para los olvidados. Y un testamento preliminar, donde Lucía era la heredera principal, pero con una cláusula: solo si mantiene el buen nombre de la familia. Buen nombre. La ironía me quemó. Decidí que era hora de exponerlo, pero no de forma burda. Planeé una filtración anónima a la prensa, El País, quizás, o un blog de periodismo independiente que Tomás conocía. Pero el destino, ese tramposo, intervino antes. 2 semanas después, Lucía entró en trabajo prematuro. La llevé al Hospital Gregorio Marañón a toda prisa, gritando por las calles de Madrid como una posesa. El general llegó horas después, con su uniforme impecable y un ramo de rosas rojas que parecían sangre coagulada. Mi nieto, murmuró, besando su frente sudorosa. Pero cuando el bebé nació, una niña diminuta, con llanto frágil como un pájaro herido, todo cambió. La llamamos Sofía, por la fortaleza que evocaba. Lucía la acunó, exhausta pero radiante, y por un instante, el mundo se redujo a ese cuarto estéril lleno de luz artificial. El general se ofreció a ser el padrino, a protegerlas. Pero yo vi la codicia en sus ojos. Sofía era su legado, una forma de perpetuar su linaje manchado. Esa noche, mientras velábamos a la niña en la UCI neonatal prematura, luchando por cada aliento, Lucía me tomó la mano. Prométeme que si algo me pasa, ¿la cuidarás tú? No él.
Asentí, con la garganta apretada. No sabía entonces que, si algo me pasa, se convertiría en profecía. Los meses con Sofía fueron un bálsamo y una maldición. Lucía se recuperó, instalándonos en un piso más grande pagado por él, pero con visitas semanales que olían a control. Yo seguía cosiendo, ahora con un sueldo extra como niñera freelance, y enviando datos a Tomás. El informe final llegó como un mazazo. El general estaba a punto de ser ascendido a jefe de Estado Mayor, un puesto que blindaría sus secretos para siempre. Tenía que actuar ya. Planeé la filtración para la semana del ascenso, documentos enviados a un periodista de El Mundo, con copias a asociaciones de derechos humanos. Pero antes de pulsar enviar, el twist me golpeó como un tren descarrilado. Una llamada de Tomás. Elena, hay algo que no te conté. Revisa el ad. En el USB adjunto, un informe genético que había pedido él por su cuenta, comparando muestras de Lucía al cabello que yo le había dado para análisis de salud con archivos públicos del ejército. El resultado, 99.8% de coincidencia. Lucía era su hija biológica. No de Aisha, sino de su madre oficial. Una amante que había muerto en un accidente orquestado por él mismo para silenciarla. Todo era mentira, la violación, el abandono. Él era el padre, y había inventado la historia para encubrir un asesinato. El mundo se tambaleó. ¿Por qué? Para heredar solo, para borrar testigos. Y yo. Yo era la pieza que faltaba. Otro informe, mi propia búsqueda de orígenes, que Tomás había ampliado. Mi madre no era una desconocida, era la hermana de esa amante, la tía de Lucía. El general me había salvado del orfanato porque yo era familia, pero también una amenaza. Me había tejido en su red para controlarla a ella. La rabia me consumió. No era solo venganza por Lucía, era por mí, por la infancia robada. Decidí no filtrar aún. ¿Iba a destruirlo de cerca? Cara a cara. Con el informe de ADN quemándome las yemas de los dedos, empecé a ver al general no como un villano distante, sino como un arquitecto de ruinas personales. Cada sonrisa suya en las cenas familiares era una capa de barniz sobre un abismo. Y yo, la costurera invisible, hilvanaba los hilos para deshilacharlo todo. Lucía, ajena a la tormenta que se gestaba, se dedicaba a Sofía con una devoción feroz. Noches en vela acunándola, tardes en el Parque del Retiro donde el bebé gorgoteaba como un riachuelo andaluz. Mírala, Elena, me decía, con los ojos brillantes. Es nuestra esperanza. La niña que el orfanato no pudo quitarnos. Yo sonreía, pero por dentro calculaba cuánto tiempo antes de que él intentara reclamarla. Como había hecho con Lucía, decidí confrontarlo solo, sin testigos. Elegí una noche de tormenta, cuando Madrid se ahogaba en lluvia torrencial que martilleaba los tejados como dedos impacientes. Lucía estaba en una clase nocturna de derecho. Sofía dormida en su cuna con una niñera de confianza de una mujer del orfanato que había contactado por nostalgia y necesidad. Me presenté en su apartamento sin avisar, empapada hasta los huesos, con el informe impreso en un sobrelacado. Él abrió la puerta con una copa de brandy en la mano, el bigote salpicado de gotas. ¿Elena? ¿Qué demonios? Lo empujé adentro, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un trueno. Siéntate, le ordené, con una voz que no reconocí como mía fría, afilada como una bayoneta. Se dejó caer en su sillón de cuero, mirándome con esa arrogancia de oficial que había domado continentes. Saqué el sobre y lo tiré sobre la mesa de caoba, donde una lámpara de pie proyectaba sombras alargadas como dedos acusadores. Lee. Ojeo las páginas. Su rostro impasible al principio, luego endureciéndose como granito. Esto es una calumnia, gruñó, arrugando el papel. Falsificaciones. ¿Quién te lo dio?
Alguien que sabe la verdad, respondí, acercándome hasta que pude oler su colonia rancia. Un aroma a victoria pasada de moda. Lucía es tu hija de sangre, no una bastarda bereber. Mataste a su madre, mi tía, para quedarte con su fortuna. Y luego inventaste el cuento del orfanato para parecer el redentor. Me trajiste aquí para vigilarla, para asegurarte de que no descubriera nada. Pero fallaste, general. Todo se desmorona. Por un instante, creí ver pánico en sus ojos, un destello de la humanidad que había enterrado bajo medallas. Luego, se rió, una carcajada gutural que me erizó la piel. Ah, la pequeña costurera se cree detective. ¿Y qué? ¿Vas a ir a la prensa? Te hundirás conmigo, Elena. Eres parte de esto. Te di un techo, un trabajo. Sin mí, vuelves al barro del que saliste. Se levantó, invadiendo mi espacio, su aliento cálido contra mi cara. Lucía me necesita. Sofía me necesita. Somos familia. Familia. Escupí la palabra como veneno. Tú destruyes familias. Mi madre te suplicó que cuidaras de Lucía, y la abandonaste. La violaste en espíritu al mentirle toda la vida. Las lágrimas me traicionaron, rodando calientes por mis mejillas, pero no me detuvieron. Renuncia al ascenso. Desaparece. O lo publico todo. Se quedó quieto, evaluándome como a un enemigo en el campo. Luego, con una lentitud deliberada, tomó el brandy y brindó al aire. Tienes agallas, Elena. Como tu tía. Ella también amenazó con contarlo todo. Su voz bajó a un susurro conspirador. Pero al final, eligió el silencio. Por amor. Tú harás lo mismo. Por Lucía. Extendió la mano, ofreciéndome la copa. Bebe. Hablemos como adultos. Dudé, el pulso atronándome en los oídos. La lluvia azotaba las ventanas, un telón de fondo perfecto para nuestra partida de ajedrez mortal. Tomé la copa, fingiendo sorber, pero vertí el contenido en la alfombra persa cuando él se giró a encender un cigarro. No hay trato, dije. Mañana, el mundo sabrá quién eres. Me di la vuelta para irme, pero su mano se cerró en mi brazo como una garra. No tan rápido. En un movimiento fluido, sacó una pistola de la mesa, su servicio, reluciente bajo la luz. Siéntate. Vamos a resolver esto ahora. El tiempo se detuvo. El cañón apuntaba a mi pecho, frío y definitivo. No lo harás, susurré, aunque el miedo me lamía las entrañas. Lucía lo sabría. Él sonrió, una mueca lobuna. Le diré que fue un accidente. Una ladrona en la tormenta. Trágico, pero creíble. El clic del seguro al quitarse fue el sonido más terrorífico que había oído. En ese momento, entendí el abismo, no era solo venganza, era supervivencia. Grité, un alarido primal que rasgó la noche, y me lancé contra él. La pistola voló, estrellándose contra la pared, y rodamos por el suelo en una maraña de extremidades y rabia. Sus puños eran martillos, golpeando mis costillas con la precisión de un soldado, pero yo arañaba, mordía, impulsada por años de impotencia acumulada. Por Lucía, rugí, clavándole las uñas en la garganta. Él jadeó, aflojando el agarre, y logré ponerme en pie, cojeando hacia la puerta. Pero antes de salir, vi su rostro, no ira, sino cálculo. Esto no acaba aquí, jadeó. Corrí bajo la lluvia, el abrigo pegado a la piel como una segunda epidemia de terror, hasta llegar a un teléfono público en una plaza desierta. Llamé a Tomás, envíalo todo. Ahora. Colgué, temblando, y volví al piso de Lucía. Ella llegó minutos después, empapada por la tormenta, y me encontró hecha un ovillo en el sofá, con moretones floreciendo como rosas moradas. ¿Qué pasó?, exigió.
arrodillándose a mi lado. Mentí, un asalto. Estoy bien. Pero en sus ojos vi la duda, el germen de la verdad que pronto estallaría. Al amanecer, los titulares explotaron. El Mundo, General Morales implicado en escándalos de corrupción y posible homicidio. El País, filtración revela red de abusos en el ejército español. Las televisiones zumbaban con debates acalorados. Expertos diseccionando su carrera como buitres sobre carroña. El general fue suspendido provisionalmente. Su ascenso evaporado como humo. Lucía lo vio en las noticias, pálida como la muerte, y se volvió hacia mí. Tú lo hiciste, ¿verdad? Asentí, exhausta. Por nosotras. Por Sofía. Ella no gritó, no lloró. Solo me abrazó. Un abrazo que olía a lluvia y a secretos compartidos. Gracias, murmuró. Pero en su voz había una grieta, alivio o pérdida. El general nos llamó esa tarde. Desde un número desconocido. Venid a la finca, suplicó. Hablemos. Por el bien de la familia. Lucía dudó, pero accedió. Solo una vez más, me dijo. Para cerrar el capítulo. Fuimos juntas. En su coche oficial, un Mercedes negro que ahora parecía un ataúd sobre ruedas. La finca en Toledo estaba envuelta en niebla matutina. Los olivos como centinelas mudos. Él nos esperaba en el porche, demacrado, sin uniforme, con una botella de Rioja a medio vaciar. Hijas, dijo, extendiendo los brazos. Lucía se acercó, pero yo me quedé atrás, vigilante. Él la abrazó, susurrándole algo al oído, y ella se tensó. ¿Qué has dicho? Exigió. Que Sofía era su sangre, que merecía criarse en grandeza. Que la filtración era un error, un malentendido. Pero entonces, el twist que lo cambió todo sacó un sobre similar al mío. Mira esto, Lucía. Era un informe de ADN, pero no el nuestro. El de Sofía. No es mía, confesó, con voz quebrada. Tomé una muestra mientras dormía. Es de ese artista cobarde que huyó. Pero tú siempre lo serás. Lucía retrocedió, horrorizada. ¿La probaste? ¿A mi hija? El general se encogió de hombros. Tenía que saber. La traición la rompió. Eres un monstruo, siseó, y corrió hacia el coche, conmigo detrás. Pero él nos siguió, gritando promesas de dinero, de protección. No me dejéis así. En el forcejeo por las llaves, tropezó, cayendo por las escaleras del porche. Un crujido seco, y yacía inmóvil, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Accidente. O destino. Llamamos a emergencias, pero era tarde. El general Francisco Morales murió esa mañana, víctima de su propio orgullo. La policía lo archivó como caída fortuita, pero Lucía y yo sabíamos la verdad, el karma, tejido con hilos de mentiras. Volvimos a Madrid en silencio, Sofía esperándonos con su niñera. Aquella noche, Lucía me miró a los ojos. Somos libres. Pero la libertad tenía un precio, la culpa, que empezaba a enraizarse como hiedra venenosa. La muerte del general fue como una piedra lanzada a un estanque, ondas que se expandieron, arrastrando todo a su paso. Al principio, el mundo lo lloró como a un mártir funeral de estado en la Almudena. Salvas de honor, viudas de generales sollozando bajo velos negros. Lucía y yo asistimos, vestidas de luto riguroso. Sofía en brazos como un escudo inocente. La prensa nos retrató como las hijas devotas, ignorando los titulares de la filtración que ahora parecían proféticos. Escándalos póstumos empañan legado de héroe, titulaba ABC. Pero detrás de las cámaras, los buitres se cebaban, investigadores del ministerio allanando su apartamento, periodistas llamando a toda hora, y abogados disputando el testamento. Lucía heredó todo, la finca,
El piso en Salamanca. Una fortuna en acciones militares que valía millones. Es irónico, me confesó una noche, mientras Sofía balbuceaba en su cuna. Quería controlarnos, y ahora su dinero nos libera. Vendió lo esencial, invirtiendo en un fondo para niños huérfanos, un guiño al pasado que nos unía. Yo seguí cosiendo, pero ahora en mi propio taller en Triana, Sevilla, al que nos mudamos para escapar del bullicio madrileño. El cambio fue como exhalar, después de años conteniendo el aliento, el Guadalquivir serpenteando perezoso. El aroma a Saar en primavera. Las fiestas flamencas donde Lucía bailaba con una ferocidad que ahuyentaba fantasmas. Pero la culpa no se ahuyenta tan fácilmente. En las noches, cuando Sofía dormía y Lucía estudiaba para sus exámenes finales, yo revivía la escena en la finca, su cuerpo rodando. El crujido. El silencio posterior. Hubo un empujón. Mis palabras lo habían acorralado hasta el borde. Soñaba con su rostro. No el del general altivo, sino el del hombre roto en el porche, suplicando. Despertaba sudando, con el corazón galopando, y encontraba a Lucía mirándome desde la puerta. Otra pesadilla, decía ella, y me traía té de manzanilla. No hablábamos de ello. Era nuestro pacto tácito, un secreto cosido en las costuras de nuestra amistad. La sociedad, esa bestia insaciable, no nos dejó en paz. Una carta llegó meses después, de un coronel retirado llamado Vargas, irónico apellido, el mismo que el mío. Sé lo que pasó en Toledo, escribía. El general era mi mentor. Tu accidente huele a venganza. Adjuntaba fotos, no de la finca, sino de mi y Lucía en el orfanato, tomadas por un informante. Alguien había hablado la niñera, quizás, o un sirviente leal. El coronel proponía un encuentro para honrar su memoria. Lucía lo leyó y palideció. Ignóralo, dije. Pero él no paró, llamadas anónimas, paquetes con recortes de prensa sobre mujeres que matan por herencia. El miedo se instaló como un inquilino no deseado. Empecé a llevar un cuchillo en el bolso pequeño, afilado, un relicto de la sastrería, y a vigilar las sombras en las calles empedradas de Triana. Lucía, en cambio, se endureció, terminó la carrera con honores. Abrió un bufete pro bono para víctimas de abusos militares. Usaré su dinero contra su mundo, juró. Sofía crecía ajena, una niña de rizos negros y ojos curiosos que me llamaba tita Elena y me regalaba dibujos de castillos lecos de los que trazábamos en el orfanato. Ella era el ancla, el recordatorio de que la venganza, aunque amarga, había parido algo puro. Pero los fantasmas regresan. Una tarde de verano, mientras paseábamos por el mercado de Triana del aire cargado de olores a especias y pescado fresco, un hombre se acercó. Alto, con uniforme desvaído y cicatrices en las manos. Elena Vargas, dijo, con voz ronca. Era el coronel. Tenemos que hablar. Lucía se interpuso, Sofía aferrada a su falda. Déjanos en paz. Él ignoró, clavando ojos en mí. El general no cayó solo. Hay testigos. Una investigación privada. Sacó un sobre, transcripciones de llamadas. Mías a Tomás. ¿Crees que no rastreé tus movimientos? El pánico me heló. ¿Cómo? Tomás, mi aliado, había sido descubierto. Corrimos, perdiéndonos en el laberinto de callejones, pero su presencia era una sombra pegajosa. Esa noche, contacté a Tomás, huye. Están sobre ti. El río, amargo. Demasiado tarde. Me ofrecieron un trato, silencio por inmunidad. Colgó, y supe que lo habíamos perdido. El coronel escaló demandas civiles por daños morales, alegando que la filtración y mi filtración había causado estrés que contribuyó a la caída. Lucía contrató abogados, pero el sistema era su terreno, militares protegiendo a los suyos. El clímax se gestó en una noche de otoño,
cuando el Guadalquivir rugía con crecidas. El coronel nos citó en un bar portuario, un tugurio de marineros y contrabandistas donde el humo de tabaco se enredaba con el olor a sal. Fuimos, armadas de grabadoras ocultas y valor prestado. Él esperaba en una mesa del fondo, flanqueado por 2 matones de rostros curtidos. Siéntense, señoras, dijo, con sorna. Hablemos de justicia. Exigió 1.000.000 de la herencia, a cambio de enterrar la investigación. Por el honor del general. Lucía, con fuego en los ojos, lo desafió. El honor se gana, no se compra. Tú y él sois lo mismo, parásitos. El coronel se inclinó, su aliento anís. Cuidado, niña. Podría contarle a la prensa sobre la hermana que empujó a su padre. La palabra empujó fue un latigazo. Me levanté, el cuchillo en el bolsillo ardiendo. Prueba. Los matones se movieron, pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Policías, con órdenes de allanamiento. Tomás, redimido en el último acto, había filtrado sus planes a la Guardia Civil. Caos, esposas tintineando, gritos, el coronel escupiendo maldiciones mientras lo arrastraban. Esto no acaba, aulló. Pero sí acabó, por esa noche. La investigación se cerró, corrupción colateral, pero no asesinato. Volvimos a casa exhaustas, Lucía riendo histéricamente en el taxi. Lo hicimos. Pero la victoria era pírrica. El coronel, desde la cárcel, juró venganza. Meses después, el twist final me golpeó en una carta de Tomás, ahora en paradero desconocido. Elena, hay más. Tu madre no era la hermana de la amante. Era la amante misma. Falsa muerte, para escapar de él. Te dejó en el orfanato para protegerte. Lucía es tu media hermana. El mundo se invertía de nuevo. No tía y sobrina, madre y hija separadas por su tiranía. Lloré por primera vez en años, abrazando a Lucía mientras Sofía jugaba. Somos sangre, le dije. Ella, atónita, solo asintió. La venganza había cerrado un círculo, pero abrió heridas nuevas. ¿Quién era yo? Sino el eco de una mujer que fingió morir por amor. La revelación de Tomás fue un terremoto subterráneo, no destruyó de inmediato, pero agrietó los cimientos de todo lo que creía saber. Mi madre, viva una vez, muerta por elección para huir del general. ¿Dónde estaba ahora? ¿Sabía de nosotras? Lucía y yo nos sumergimos en archivos olvidados, registros del orfanato, pasaportes falsos. Incluso un viaje a Sevilla para interrogar a Sor Carmen, ahora frágil en una residencia de ancianos. Tu madre se llamaba Isabel, murmuró la monja, con ojos nublados por cataratas. Vino una noche, te dejó con una carta. Protéjanla del diablo, dijo. Luego desapareció. No más pistas, solo ecos. Sofía, ajena al drama, se convirtió en nuestro faro. A los 2 años, era una tormenta de energía persiguiendo palomas en la plaza de España, exigiendo cuentos de princesas guerreras que Lucía inventaba sobre la marcha. Mi taller prosperaba trajes flamencos para turistas, con bordados que contaban historias de pérdida y resiliencia. Y Lucía ganaba casos en su bufete, defendiendo a mujeres silenciadas por hombres de poder. Pero el pasado acechaba. El coronel, liberado bajo fianza, envió amenazas veladas, flores marchitas a la puerta, llamadas con respiración agitada. La sangre llama a la sangre, susurraba una voz distorsionada. Decidí buscar a mi madre. Con el dinero de la herencia, un fondo discreto que Lucía me había cedido. Contraté detectives en Portugal, donde los rumores la ubicaban. Meses de nada, hasta una pista, una Isabel Vargas en un pueblo costero de Galicia, viuda de un pescador, viviendo como una sombra. Viajé sola, el corazón un tambor desbocado, en un autobús que olía a mar y a olvido.
La encontré en una casa de piedra frente al Atlántico, con el pelo blanco y manos nudosas que tejían redes. —¿Elena? —dijo al abrir la puerta, y su voz fue un puente sobre abismos. Nos abrazamos en el umbral, sollozando como niñas perdidas. Me contó todo, el romance tóxico con el general en los 70. El embarazo de Lucía no quería saber si era suya, pero lo era. El accidente fingido con ayuda de un primo en la morgue. Te dejé para que no sufrieras su sombra, confesó, con lágrimas surcando arrugas como ríos secos. La traje de vuelta a Sevilla. Despacio, en secreto. El reencuentro con Lucía fue poesía cruda, madre e hija, tocándose como si temieran desvanecerse. Sofía, la bisnieta, las unió con su inocencia, balbuceando abuela en un galimatías encantador. Pero la felicidad es frágil como cristal español. El coronel, enterado por chismorreos de la prensa rosa al milagro familiar de las herederas de Morales, contraatacó. Demandó custodia compartida de Sofía, alegando que Lucía era inestable por el trauma del general. Protejo el legado, declaró en corte, con abogados caros que pintaban a Lucía como una oportunista. La sala de juicios en Sevilla fue un circo, flashes de cámaras, murmullos de espectadores, y mi madre en las gradas, apretando mi mano hasta doler. El juicio fue un desfile de horrores. Testigos del ejército difamaron al general póstumamente para salvarse, pero el coronel giró la narrativa. Elena manipuló a Lucía, vengándose por celos. Presentaron pruebas y mails saqueados míos a Tomás, editados para sonar conspiradores. Lucía testificó. Voz firme pese al temblor, él destruyó vidas. Yo construyo. Mi madre, llamada como testigo sorpresa, relató el abuso, el miedo, la huida. El juez, un hombre de mirada pétrea, escuchó en silencio. La sentencia fue un alivio a medias, custodia plena para Lucía, pero visitas supervisadas para el coronel por lazos familiares lejanos. Salimos exhaustas, pero él no se rindió. Una semana después, Sofía desapareció del jardín de infancia. Una nota en su pupitre por el honor. Encuentros en la finca de Toledo. El pánico nos devoró. Llamamos a la policía, pero sabíamos, era personal. Condujimos a Toledo en la noche, lluvia azotando el parabrisas como lágrimas furiosas. Mi madre insistió en venir, es mi sangre también. La finca, ahora vendida pero vacía, era un esqueleto de recuerdos, olivos retorcidos. El porche donde todo empezó. Encontramos la puerta entreabierta. Y dentro, el coronel con Sofía en brazos, un revólver en la mesa. Bienvenidas al final, dijo, con ojos enloquecidos. El general cayó aquí. Ahora, justicia poética. El aire se espesó con tensión. Lucía avanzó, manos extendidas. Dame a mi hija. El río. Primero, confiesa. Tú lo empujaste. Negamos. Pero él tenía una grabación de un sirviente oculto, capturando un shad accidental en la pelea. Pruebas. Fanfarroneó. Mi madre, la olvidada, habló, basta. Yo lo vi todo. Fue él quien se lanzó, desesperado por su mentira. El coronel vaciló, y en ese lapso, yo me moví. El cuchillo salió del bolso. Un destello en la luz de la luna que se colaba por las ventanas rotas. No lo maté. Lo desarmé, cortando su mengue y haciendo caer el arma. Lucía rescató a Sofía, que lloriqueaba, y mi madre llamó a la policía desde un teléfono fijo. El coronel luchó, arañando como un animal acorralado, pero los refuerzos llegaron, sirenas ululando, linternas barriendo la oscuridad. Lo esposaron, gritando profecías de ruina. Sois malditas. Ayó mientras lo metían en el coche patrulla. El rescate fue caos y catarsis. Sofía, ilesa, se aferró a Lucía como a un salvavidas. En el hospital para chequeos,
Mi madre nos miró, perdón por abandonaros. Lucía la abrazó, nos salvaste. Pero el juicio final al coronel secuestro. Extorsión nos dejó cicatrices, terapia semanal. Mudanzas. Vigilancia eterna. Aún así, renacimos. Abrí una fundación con Lucía, Voces Olvidadas, para huérfanos y víctimas de poder. Mi madre tejía redes en la costa, pero visitaba, contando historias verdaderas a Sofía. La venganza, que empezó como fuego, se convirtió en cenizas fértiles, no paz, sino propósito. Años después, Sevilla me recibe como a una hija pródiga. El sol dorado sobre el Guadalquivir. El bullicio de ferias donde Sofía, ahora de 10 años, baila sevillanas con una gracia que desmiente sus pesadillas pasadas. Lucía es una abogada temida, ganando batallas contra gigantes corporativos. Su bufete un faro para las silenciadas. Mi madre, Isabel, vive con nosotras en una casa de patios floridos, sus manos ahora suaves tejiendo mantones en lugar de redes. La vida es un bordado, dice, con hilos rotos que se vuelven fuertes. El coronel cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, su honor reducido a visitas conyugales negadas y cartas ignoradas. La fundación prospera, orfanatos reformados, becas para bastardos del sistema, campañas contra la corrupción militar que han derribado a 3 generales menores. Pero el precio persiste en sueños, el crujido en la finca, el cañón frío contra mi pecho, la nota de secuestro. Terapia nos ayuda, pero algunas heridas sangran en silencio. El twist definitivo llegó en una carta anónima. Postrada en mi taller un amanecer, tu madre miente. No huyó, la salvé yo. Firmado, un amigo del general. Corazón acelerado. Confronté a Isabel. Lágrimas. Confesiones, el primo del amor era el general mismo. Un acto de amor retorcido para liberarla de rivales. Me dejó ir, pero nunca me soltó. ¿Amor o control? Ella no sabe. Pero en sus ojos veo el perdón que yo aún busco. Lucía y yo hablamos noches enteras. Sofía dormida entre nosotras. La venganza nos unió, dice ella. Pero el perdón nos libera. No es fácil, visito la tumba del general en secreto, dejando una flor marchita. Pagaste, susurro. Pero nosotros pagamos más. Hoy, en el puente de Triana, con el río cantando abajo, miro a mi familia madre, hermana, sobrina y siento no triunfo, sino equilibrio. La huérfana del orfanato se convirtió en tejedora de destinos, hilvanando justicia de hilos rotos. No hay finales felices perfectos, solo continuaciones imperfectas, amores ganados a pulso, secretos desenterrados, y una promesa, nunca más abandonadas. La vida, al final, no es drama ni venganza, es resiliencia, cosida con manos temblorosas pero firmes. Y en cada puntada, honramos a la niña que fuimos,